Dios les bendiga, mis hermanos. Y bienvenidos. Qué alegría que de nuevo nos puedan acompañar y juntos podamos disponer nuestro corazón una vez más para adorar a nuestro Dios y para aprender de su palabra. Así de que con gozo les damos la bienvenida y con gozo anhelamos que podamos aprender un poco más de la palabra y un poco más de nuestro Dios. Bienvenidos. Y Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. No, no. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Queremos dar inicio, mis hermanos, con la lectura de un pasaje que hay en la primera carta del apóstol Pedro. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pedro y el apóstol Pablo, y en muchos otros pasajes de la palabra, nos están haciendo una advertencia, que hay una guerra espiritual. La vida del cristiano es una guerra, y si hay una guerra, significa que hay un enemigo. Y a través de la palabra nos quiere enseñar, nos quiere mostrar y nos da a entender cómo es ese enemigo. Pero también la palabra nos enseña las armas que Dios nos ha dejado. Hoy el título de esta enseñanza es ese: la armadura del cristiano. Y vamos a aprender, vamos a mirar pieza por pieza la armadura que nos ha dejado Dios. Este pasaje, o donde nos explica, está en Efesios 6, capítulo 6, versículo del 10 al 20, donde el apóstol Pablo describe esa armadura. Así de que ubícate con nosotros y acompáñanos en esa lectura, por favor. Efesios 6, del 10 al 20. Como siempre, la pastora nos va a ayudar allí en la lectura y tú nos acompañas. Pues dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Gloria a Dios, pastora, gracias. Tres cosas allí quiero denotar a manera de introducción para entrar a este estudio de lo que es la armadura de Dios. Número 1, Pablo esta carta se le escribe a sus amigos, se despide. Él estaba en ese momento en una casa por cárcel en Roma, esperando el juicio que le iban a hacer, y pues la historia ya nos demuestra que en ese juicio lo declararon culpable y fue decapitado. Y en esta carta él se despide, pero también en esta carta da a entender que él está preocupado, está cargado por lo que viene para la iglesia de ese tiempo. Recordemos que históricamente, pastora, ese fue el periodo donde más hubo persecución de parte de los emperadores romanos para la iglesia cristiana, la iglesia naciente. Y cuando estamos hablando de persecución, era que los sacaban de sus casas, los metían a la cárcel, o los llevaban al circo romano, donde eran devorados por fieras, o también los prendían, los empalaban en unos postes y los prendían como si fueran antorchas, y el alumbrado sí, público de esa ciudad o del palacio de los emperadores, sobre todo del emperador Nerón. Además de todo esto, les tocaba reunirse de una manera oculta en las catacumbas, de una manera furtiva, en cuevas, para poder adorar a Dios. Así de que no fue una situación fácil, pastora. Yo diría que les tocó vivir una época de horror bien tremenda a la iglesia de ese tiempo. Pero Pablo también nos da a entender en esta carta que él está allí en esa casa por cárcel, encadenado al brazo de un soldado romano. Día y noche era custodiado por él por este soldado, para que no se escapara. Y viéndolo todos los días a este soldado con su armadura, le inspiró para hacer un paralelo, para hacer allí una comparación entre esa armadura física y la armadura del cristiano, que tiene que ver más con las actitudes espirituales, las actitudes del cristiano.
y deja una lista y explica esa lista de esa armadura que nos ha dejado Dios. Por eso te invito para que estudiemos juntos, pieza por pieza. Aunque vamos hoy a hacer la primera parte, el próximo domingo continuamos con la segunda parte porque le voy a decir despacio y mirar pieza por pieza de esa armadura que nos ha dejado Dios. Así de que prepárate, dispone el corazón y acompáñanos en esta enseñanza. La armadura del cristiano. Vamos a la primera verdad, a la primera pieza de esta armadura que nos ha dejado Dios, mis hermanos. Dice la palabra: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí hay dos verbos o dos palabras que yo quiero primero dar un significado más sencillo. Ceñir es rodear y lomos son la cintura. Así de que lo que está diciendo Pablo es: rodea la cintura con la verdad. Pero expliquemos primero la parte de la armadura del soldado romano. Ellos normalmente se aseguraban su túnica con un cinturón de cuero, y ese cinturón de cuero era ancho, y ese cinturón les servía para colgar su espada. Allí llevaban colgada la espada, pero también con ese cinturón se fajaban. En ese tiempo, pastora, las luchas eran cuerpo a cuerpo, así de que necesitaban tener mucha fuerza, evitar herniarse. Así de que se fajaban con este cinturón de cuero, les daba fuerza, pero también les daba libertad de movimiento para blandir la espada y su lanza. Cuando Pablo ve esta parte de la armadura del soldado, hace un paralelo con la armadura del cristiano, la verdad. Y la verdad significa el entendimiento de la palabra y la práctica de ella. Cuando te estoy hablando de la palabra, estoy hablando de los principios, de los consejos, estoy hablando de la cultura del reino de los cielos. Así de que cuando yo la entiendo y la practico, Dios me da tres cosas: fuerza, me da autoridad y me da libertad. Fuerza, ¿por qué? Porque yo estoy practicando algo que dijo Él y mandó Él, y tengo su respaldo. Autoridad y poder, porque Él fue el que lo dijo y lo estableció, y la Biblia dice que todo lo que Él dice se hace, y todo lo que Él manda existe. Así de que Él respalda todo lo que Él ha mandado, y los que lo practicamos tenemos el respaldo de Él. Pero también dice la Biblia me enseña que nos da libertad. ¿Libertad de qué, mis hermanos? De las doctrinas de error y de toda mentira y de todo engaño que el enemigo siempre ha sembrado. Voy a decirles algo, mis hermanos. Hay dos tipos de evangelio que se predican hoy: el evangelio verdadero y el evangelio falso, y ambos se predican. Por eso tú ves que hay mucha gente que está yendo a lugares o yendo a doctrinas de error y están engañadas por el enemigo. Pero cuando nosotros vamos al evangelio verdadero y lo entendemos por el Espíritu de Dios y lo practicamos, el Señor nos da esa libertad. La misma palabra me lo argumenta. Juan 8:32, el Señor Jesucristo dice: y conoceréis la verdad, o sea, los principios, los consejos del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos, y esa verdad, valga la redundancia, esa verdadera verdad nos hará libres. También Juan 14:6, ¿qué dice, pastora? También lo argumenta y el Señor. Juan 14:6 dice: y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Así que entonces la primera pieza es la verdad, ceñirnos con la verdad. Y cuando yo me ciño con la verdad, cuando yo entiendo la palabra, y ojo con esto, mis hermanos, para yo poder entender, hay dos tipos de estudio de la Biblia: o a la luz de la razón humana y vamos a cometer errores, o vamos a tener herejías, o a la luz del Espíritu, que es el coautor de ella. Por eso, qué importante que para poder entender la palabra necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Tiene que haber un verdadero nacimiento, tiene que haber un encuentro genuino con nuestro Salvador, y su Espíritu venga a morar en nosotros para que Él nos dé el entendimiento de la palabra, y al entenderla poder practicarla. Y entonces vas a tener fuerza, vas a tener autoridad y vamos a ser libres. ¿Cuántas costumbres nos enseñaron desde pequeños? ¿Cuántas cosas nos enseñaron desde pequeños y pensábamos que era la verdad? Pero cuando llegamos a la palabra nos dimos cuenta que muchas de ellas no lo eran.
necesitamos esa libertad. Ciñámonos nuestros lomos con la verdad. Mis hermanos, vamos entonces con la segunda parte de esta armadura que nos ha dado Dios, la armadura del cristiano. Dice la palabra, vestidos con la coraza de la justicia. La coraza era una cubierta de cuero, pero revestida en metal. Y esa cubierta tanto protegía el pecho, había una cubierta en la parte de adelante protegía el pecho y había otra que protegía la espalda. La intención de esta coraza, de esta cubierta, era cubrir y proteger los órganos vitales, en especial el corazón. Un soldado con una mano herida podía seguir luchando, con una pierna herida podía seguir luchando, pero con una flecha en el corazón, imposible. Allí terminaba su vida, terminaba ya de pelear, ¿verdad? Su vida acababa. Así de que si lo miramos, esta coraza sobre todo iba enfocada a ese órgano vital, el corazón. Cuando Pablo ve eso, él empieza a hacer el paralelo con la armadura espiritual. Y lo primero que Pablo recalca y que debemos de tener en cuenta es que cuando la Biblia habla de corazón, no habla del órgano, del músculo cardíaco. Siempre que tú encuentres en la Biblia la palabra corazón, se refiere al lugar donde están asentados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Así de que los dardos, si hablamos espiritualmente, el enemigo está lanzando los dardos allí al corazón, donde va a afectar nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos están ligados a nuestros sentimientos o emociones, y nuestras emociones afectan porque están ligadas también a nuestra voluntad. Dios nos creó de esa manera y el enemigo lo sabe. ¿Qué dice Pastora Proverbios? Porque la misma palabra me hace la advertencia de cuidar sobre toda cosa guardada nuestro corazón. Recuerda, allí es donde están tus pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué dice Proverbios 4, Pastora? Del 23 al 27. Escucha, por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Es una advertencia a cuidar nuestro corazón. Imagínate el corazón nuestro como una vasija, a donde van a llegar muchas cosas. Y todas esas cosas entran por las puertas de nuestro cuerpo, que son nuestros sentidos, sobre todo nuestros ojos y nuestros oídos, ¿verdad? Así de que lo que está diciendo allí el proverbista es eso: cuidemos nuestro corazón de las cosas que vemos, de lo que hablamos, de todo lo externo que estamos recibiendo, porque puede ser o bueno o malo y va contaminado a dañar nuestro corazón. Y el enemigo lo sabe, por eso siempre va a tratar de enfilar sus flechas, sus dardos al corazón. Cristo mismo también nos habla en Marcos 7 del 20 al 23 sobre esto. Déjame te leo allí, dice el Señor Jesucristo: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y el trabajo del enemigo es tratar de tentarnos y que se multiplique, que nosotros alimentemos estas cosas en el corazón y no lo van a dañar. Muy bien, el Señor habla a través de Pablo en este pasaje y dice: vístanse con la coraza de la justicia. Entonces ya entendimos lo del corazón. Ahora miremos entonces qué está diciendo Pablo en lo tocante a la justicia. Es que ese corazón siempre sea íntegro, sea recto. Y haya limpieza de ofensas contra Dios. La justicia habla de la integridad del corazón, de que nos guardemos de esos dardos, siempre esté protegido. Miren, mis hermanos, la integridad es la manera como podemos tener invulnerable el corazón para con el enemigo. Más que una palabra, más que un argumento, más que una explicación, son los hechos.
la manera como actuamos nosotros, nuestra vida, nuestro modo de ser, es el argumento más poderoso. Y nuestra vida y modo de ser es andar en integridad y en rectitud, una vida buena y recta, gloria a Dios. Ahora, hay una buena noticia, y es que el Señor nos dejó ejemplo para nosotros seguirlo. Pastora, ¿qué dice 2 Corintios 5:21? Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Y te voy a decir algo más, mi hermano y mi hermana. De pronto tú dirás, pastor, pero eso de andar en integridad y rectitud es muy difícil, porque no estamos exentos de que de pronto caigamos. Sí, eso es verdad. No estamos exentos de ser tentados o de resbalar y caer. Pero hay dos cosas que quiero comentarte que están en la palabra. Número 1, por eso necesitamos todos los días que el Señor nos examine. No nosotros, porque para nosotros muchas cosas a nuestro parecer pueden estar bien, pero para Dios no. Por eso el salmista en el Salmo 139, el rey David le decía a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame si ha habido camino de perversidad. Él le decía: Señor, muéstrame si hay algo que no te haya agradado, si hay algo que haya hecho en contra de la palabra. Y él estaba constantemente pidiéndole al Señor que lo examinara. Y número 2, si en algún momento tú o yo resbalamos y caemos, Dios nos ha dejado la salida en la palabra. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así de que el Señor nos está pidiendo, ¿podemos andar recta, íntegramente? Sí. Pidiéndole al Señor que nos examine, pidiéndole al Señor que nos muestre y confesando rápidamente cualquier falta. De esa manera va a haber justicia. Vamos a estar cubriéndonos con la coraza de la justicia y el enemigo no va a dañar nuestro corazón. Recuerda lo que dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a la tercera pieza, la tercera parte de esta armadura que nos ha dado Dios, la armadura del cristiano. Dice la palabra: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo quise compartir, voy a compartirte la versión Dios habla hoy, porque es más sencilla y más entendible. Mira lo que dice: estén siempre listos para anunciar el mensaje de la paz. La caliga o la media bota que usaban los soldados romanos es el prototipo de la bota militar. Guardaba los tobillos de toda torcedura, por eso podían caminar con ella en cualquier tipo de terreno. Pero además esta media bota o caliga tenía también cuerdas que se amarraban hasta arriba. Y además su suela tenía taches, de manera que cuando el soldado romano avanzaba en el campo, y sobre todo cuando estaba deteniendo al enemigo, no retrocedía, sino que los taches lo afirmaban en esa superficie donde él estaba. La caliga es señal, cuando tenían puestas esas botas, de que estaba el soldado dispuesto para marchar e invadir el suelo enemigo. Cuando Pablo ve esto, él ahí mismo hace el paralelo con la armadura del cristiano. Y por eso él dice: estén preparados en todo momento para predicar el Evangelio y firmes sin retroceder. Hay un término que se usa mucho en el vocabulario cristiano, y es establecer el reino. ¿Qué significa establecer el reino? Cuando predicamos la palabra, cuando llegamos a un lugar y hablamos a las personas de ese lugar, hablamos de Dios, hablamos de su Hijo Jesucristo y hablamos de nuestra vida, cómo la ha cambiado. Y cuando tú y yo hacemos eso, ese mensaje, esas buenas nuevas, trae paz, una paz verdadera, y trae esperanza. Y hablo de paz verdadera, no como la que ofrece el mundo, que es pasajera. Esta es una verdadera paz que la trae al alma, al corazón de la persona. La Biblia a mí me enseña que cuando nosotros predicamos, mis hermanos, estamos ganando terreno al infierno.
estamos ganándole terreno al enemigo. Eso es verdaderamente establecer en esta tierra el reino de los cielos. Cuando tú arrebatas un alma del enemigo, cuando le ganas terreno y arrebatas esa alma para el Señor. De hecho, la Biblia me argumenta eso. Romanos 10, pastora, que dice, escúchalo del 14 al 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hay otro pasaje en Lucas 15:10. Mira cuán importante es extender el reino de los cielos, es estar preparados para llevar el mensaje, el evangelio de la paz. Dice el Señor Jesucristo en la parábola de la moneda perdida. Voy a leer el final nomás. Dice: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el cielo hay fiesta cuando tú llevas este mensaje. Y a los ojos de Dios tus pies son preciosos porque estás llevando el apresto del evangelio. Recuerda que el término apresto significa estar preparado en todo momento para predicarlo. Por allá hay otro pasaje donde Pablo dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Nos ha puesto en este momento por medio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a reconciliar la gente que hay alrededor nuestro con Él. Así de que yo voy a usar otro término que se usa también en la Biblia. Somos heraldos, somos mensajeros y vale la pena. Hasta ahora hemos visto 3 partes, mis hermanos. Recuerden que vamos a ver la primera parte de este mensaje. Hemos visto la primera parte de esa armadura que nos ha dado Dios y cuál es la verdad, ¿verdad? Entender los principios, entender los consejos del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos y practicarla. Y eso nos da fuerza, nos da autoridad y nos da libertad. Pero también Pablo habla de la segunda parte de la armadura, cubrirnos, ¿verdad? Con la coraza de la justicia. Y la justicia es guardar nuestro corazón y andar en rectitud, en integridad. Y siempre estar pidiéndole al Señor que examine nuestro corazón para no romper esa comunión con Él por el pecado, por alguna falta. Y número 3, estar preparados para contar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es simplemente hablar de la experiencia que tú estás teniendo con el Señor a diario, tu testimonio. Hay 2 historias que tú tienes que aprender a contar: la historia de Dios y tu historia, de cómo Dios ha cambiado tu vida, ha mejorado tu calidad de vida, y eso va a traer esperanza, eso va a traer anhelo de conocer también a Dios a otras personas. Vale la pena entender estas armas poderosas que nos ha dado el Señor y poder nosotros usarlas, mis hermanos. Mis hermanos, queremos terminar esta primera parte de este estudio porque no queremos ir rápido. La idea es poder entender cada una de estas partes de la armadura que nos ha dejado Dios y poder nosotros cada día tener esa armadura puesta. Recuerda que está hablando de actitudes, ¿no? Pablo compara la armadura física del soldado romano con actitudes que tienen que haber en nosotros. Y esas actitudes nos van a ayudar para tener victoria. Recuerda que estamos en una guerra, hay un enemigo. Y tenemos que aprender a conocer ese enemigo, pero también tenemos que prepararnos y usar la armadura, las armas que nos ha dejado el Señor. Queremos terminar con este texto a manera de una exhortación, advertencia y reflexión también, pastora. Efesios 5 del 15 al 18. Ubícate con nosotros allí, por favor. Dice así. Perdón, pastora. Y nos vemos el próximo domingo para que no faltes y terminemos este estudio. Amén. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Cuando Pablo habla de vino, no se refiere literalmente al licor, se refiere al mundo y lo que ofrece el mundo. Y muchos están embriagándose en lo que ofrece el mundo. Pablo dice, más bien, busquemos lo del reino de los cielos.
llenémonos del Espíritu Santo, más bien embriaguémonos en las cosas del reino de los cielos. Y eso es lo que nos va a traer victoria, nos va a traer bendición y nos asegura la vida eterna. Hay un enemigo, mis hermanos, recuerda lo que dice Pedro allá en las cartas: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que él le pone la mirada es aquel cristiano que está débil en las cosas espirituales. Estos son tiempos difíciles, tiempos en los que tenemos que fortalecernos en el Señor y aprender a usar esas armas espirituales. Que el Señor les bendiga en esta semana, que en todo lo que emprendan Dios los respalde, los guarde y les multiplique, mis hermanos. Y nos vemos el próximo domingo y seguimos estudiando esta armadura que nos ha dejado Dios, la armadura del cristiano. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.